¿Estás solo? Pues apaga las luces y ponte cómodo. Desde que tengo memoria, cosas extrañas han sucedido a mi alrededor. Pero una de las experiencias más aterradoras ocurrió cuando tenía 10 años. Nos mudamos a una casa en un área boscosa, un lugar solitario donde las noches eran muy oscuras. Desde la primera noche, escuchamos ruidos en el segundo piso. A veces parecían pasos, otras eran lamentos lejanos. Mis padres nos decían que debía ser el viento o algún animal, pero no podían ocultar su incomodidad. El baño estaba en el patio y mis padres nos prohibieron salir en la madrugada. No querían que anduviéramos solos por la casa a esas horas. Sin embargo, una noche ocurrió algo extraño. Según mis padres, alrededor de las 3 de la mañana, me vieron levantándome y saliendo al patio. Dijeron que mis ojos estaban abiertos, pero que parecía dormida. Me preguntaron a dónde iba, pero no respondí. Solo caminé lentamente hacia la puerta del jardín. Mi papá me tomó del brazo y me llevó de vuelta a la cama. Creyó que era solo un episodio de sonambulismo. Minutos después, escucharon golpes en la puerta de la calle y un llanto. Era un llanto infantil, entrecortado. Cuando abrieron, me encontraron afuera, descalza, con la mirada perdida. Estaba temblando y no podía hablar. Me llevaron adentro y me preguntaron qué había pasado. Yo no recordaba nada. Para mí, solo había estado dormida todo el tiempo. Al día siguiente, revisamos la cámara de seguridad del patio. Lo que vimos nos dejó helados. Primero, la grabación me mostraba caminando sola hacia la puerta, pero luego, detrás de mí, apareció una sombra alta y delgada. No tenía rostro, solo una silueta oscura. Cuando comencé a llorar y a tocar la puerta, la sombra simplemente desapareció en la oscuridad. Después de esa noche, mis padres decidieron que no podíamos seguir viviendo ahí. Nos mudamos poco después. Nunca volvimos a esa casa. Y hasta el día de hoy, sigo sin saber qué fue lo que realmente pasó. El dolor fue lo primero que sintió. Un latido punzante en la cabeza, los músculos entumecidos, la boca seca. No recordaba cómo había llegado allí. Intentó moverse, pero no pudo. Sus muñecas y tobillos estaban inmovilizados. El tacto áspero de la cuerda contra su piel le arrancó un escalofrío. La bombilla parpadeante iluminaba apenas la habitación. Las paredes, cubiertas con fotografías y frases escritas a mano, eran testigos silenciosos de una obsesión alimentada por el tiempo. Tyler vio su propio rostro repetido en decenas de imágenes. Algunas estaban recortadas con precisión quirúrgica, otras garabateadas con palabras que no lograba leer del todo. El aire olía a encierro, a papel viejo y perfume barato. Y entonces el sonido, pasos lentos, seguros. Renata apareció en la penumbra. Su expresión era tranquila, casi amorosa. Se detuvo frente a él, inclinando la cabeza, como si quisiera grabar cada detalle de su rostro en su memoria. Sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora. El silencio entre ellos pesaba como una losa. No había preguntas ni explicaciones. En su mente, todo tenía sentido. Las horas pasaron sin que la tensión se rompiera. Tyler no sabía cuánto tiempo llevaba allí, ni cuánto más podía soportar. Entonces vio el teléfono. Estaba sobre una mesa, a solo unos pasos de él. La pantalla bloqueada reflejaba la tenue luz de la habitación. Renata lo había dejado allí, confiada, demasiado confiada. Esperó, observó cada uno de sus movimientos. Cuando ella se levantó y salió por la puerta, Tyler respiró hondo. Contó los segundos. 1, 2, 3. El roce de la cuerda quemó su piel mientras luchaba por soltarse. Sus muñecas sangraban, pero no importaba. Se inclinó, sintiendo la rigidez de su cuerpo después de tantas horas sin moverse. 4, 5. Se lanzó hacia la mesa. El teléfono resbaló, cayó al suelo. 6, 7. Lo alcanzó con la punta de los dedos. Lo giró. La pantalla se encendió.
8. La puerta crujió. Renata estaba de vuelta. La vio en el reflejo de la pantalla. Su sonrisa se había desvanecido. En su lugar, un gesto de comprensión, no de sorpresa. Ella ya sabía que lo intentaría, y eso significaba que había planeado qué hacer cuando pasara. La luz parpadeó una última vez. La puerta se cerró con un golpe seco, y la oscuridad se tragó todo. Arcadio caminaba por un camino de terracería en plena madrugada. Eran cerca de las 5 de la mañana, y la neblina cubría el suelo como un velo fantasmal. Iba rumbo a la ciudad, apenas iluminado por la tenue luz de la luna. A su alrededor, los campos de maíz se alzaban como murallas de sombras que susurraban con el viento. El silencio de la madrugada se rompió de golpe. Un llanto agudo y desesperado de un bebé. Arcadio se detuvo en seco. Miró a su alrededor, tratando de ubicar el sonido, pero no veía nada entre la maleza y los matorrales junto al canal. El llanto se hacía más fuerte, más insistente, como si el bebé supiera que alguien estaba cerca y suplicara por ayuda. Dudó por un momento. Su corazón latía con fuerza, pero la idea de dejar a un recién nacido abandonado le pareció impensable. Así que se acercó con cautela a la orilla del canal, apartando ramas y empujando hierba alta hasta que lo vio. Ahí estaba, envuelto en una manta raída, moviéndose inquieto. Arcadio sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Algo no estaba bien, pero aún así se inclinó y recogió al pequeño con cuidado. Su llanto era incesante, un sonido desgarrador que resonaba en la quietud de la madrugada. Comenzó a caminar más rápido, con la intención de llevarlo a la ciudad, donde alguien podría ayudar. Sin embargo, mientras avanzaba, el llanto no cesaba. Al contrario, se volvía más y más fuerte, como si el bebé estuviera sufriendo. Arcadio sintió su piel erizarse cuando notó que el llanto no solo aumentaba en intensidad, sino que cambiaba de tono. De pronto, ya no sonaba como un llanto de bebé, sino como algo más. Un ruido gutural se mezcló con el llanto, como un murmullo retorcido. Arcadio sintió un nudo en el estómago. Y entonces, el silencio. Todo quedó en un mutismo absoluto. Ni el viento, ni los insectos, ni los árboles. Nada, solo el frío y la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Y luego, una voz infantil rompió la calma. Arcadio, mira mis dientitos. Un escalofrío helado recorrió su espalda. Su cuerpo se paralizó. La voz no sonaba natural. Era infantil, sí, pero distorsionada, burlona. Con manos temblorosas, tiró de la manta que cubría el rostro del bebé. Lo que vio lo dejó sin aliento. Aquello no era un bebé. Su rostro era grotesco, de piel grisácea y ojos hundidos como pozos oscuros. Su boca era antinaturalmente grande, desfigurada en una sonrisa amplia que dejaba ver dientes afilados, demasiado largos para una criatura tan pequeña. Arcadio gritó y soltó aquello que llevaba en brazos. La criatura cayó al suelo con un sonido seco, pero en vez de llorar, soltó una risa espeluznante, un sonido gutural que no pertenecía a este mundo. Sin pensarlo dos veces, Arcadio echó a correr, sintiendo que aquella cosa lo observaba mientras se alejaba. Nunca supo qué era lo que encontró esa madrugada. Nunca volvió a pasar por ese camino, pero juró que algunas noches, cuando la neblina cubría la tierra, aún podía escuchar un lejano susurro que llamaba su nombre. Esa noche me encontraba sola en casa. Mis padres habían tenido que salir de emergencia. Mi abuelo se había puesto mal de salud. Yo no podía acompañarlos. Tenía compromisos de trabajo ineludibles, así que me quedé sola. Estaba tranquila, sentada en la sala viendo televisión, esperando que mi teléfono terminara de cargar. Estaba tan relajada que casi me quedo dormida, cuando, de repente,
La televisión se apagó. Se fue la luz. Pensé que era una simple falla, así que me levanté para tomar mi teléfono y ver la hora. Pero no había cargado nada. A la mañana siguiente descubrí que estaba completamente muerto, sin batería. Me puse de pie para ir a mi habitación y fue entonces que escuché algo. Alguien tocaba la puerta, con fuerza, con insistencia. Me detuve en seco. Un escalofrío recorrió mi espalda y luego escuché algo más. El llanto de una mujer. Lloraba y entre sollozos, una voz muy bajita, apenas un susurro, me dijo: «Ayúdame, por favor». Me acerqué con cuidado a la puerta. Mis piernas temblaban. Miré por el ojo de la cerradura y lo que vi me heló la sangre. Era una mujer. Estaba golpeada. Tenía sangre en el rostro. Parecía desesperada, asustada, lastimada. Mi primer impulso fue abrir, ayudarla. Puse la mano sobre la manija, pero en ese momento vi algo más. Detrás de ella había una sombra, un hombre. Estaba ahí, en la oscuridad, quieto, mirando directamente hacia mi puerta. Su mirada era vacía, sin emoción, fría. En ese instante sentí el corazón golpearme el pecho con fuerza. ¿Qué debía hacer? ¿Abrir y arriesgarme? ¿O dejar a esa mujer a su suerte? La decisión que tomé esa noche no me enorgullece. Quité la mano de la manija y retrocedí lentamente. Me quedé ahí, en silencio, con el alma en un hilo, esperando que se fueran. Ella tocó un poco más, lloró, pero eventualmente se detuvo. No volví a escuchar nada. No dormí esa noche y al día siguiente no encontré ni un rastro. Nada en las noticias, nadie hablando de una mujer desaparecida. Nada. Pero desde ese día, el rostro de esa mujer no deja de aparecer en mis pesadillas. A veces me despierto con su voz en la cabeza, susurrando: «Ayúdame, por favor». Y aunque no lo diga en voz alta, en mi interior, sé que yo también la abandoné. Sé que, de alguna forma, yo también la maté. Eran las 6 de la tarde. Estaba tranquilo, sentado afuera de mi casa con una cerveza en mano. El día había sido pesado, pero el atardecer lo valía todo. Era el más hermoso que había visto en mi vida. Los colores eran irreales, como sacados de una pintura. Naranjas ardientes, rojos intensos, un cielo que parecía estar en llamas. No podía apartar la vista. Fue entonces cuando la vi. Una mujer venía caminando por la calle, lento, con paso firme. Al principio no le presté atención, pero a medida que se acercaba, el corazón me empezó a latir más rápido. Esa mujer era mi madre. El problema es que mi madre lleva muerta más de 10 años. Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía hablar. Ella se acercó sin decir una sola palabra y se paró justo a mi lado. Solo miraba el horizonte conmigo, tranquila, serena, como si nunca se hubiera ido. Y entonces algo cambió. El sol ya no se estaba ocultando, ahora estaba saliendo. ¿Amanecer? ¿No era el atardecer hace un momento? Fue ahí cuando algo hizo clic en mi cabeza. Todo esto era un sueño. Tenía que serlo. Cerré los ojos un segundo, solo para escuchar algo que no esperaba. Golpes, rítmicos, sordos, profundos, cada uno más fuerte que el anterior. El hermoso sueño comenzó a desvanecerse. El color del cielo desapareció, todo se volvió negro y los golpes se hicieron más intensos. Pero no eran golpes, eran mis latidos. Abrí los ojos de golpe. Ya no estaba en mi casa, ya no era de día, no estaba afuera, estaba atrapado. Oscuridad total, un espacio cerrado, el aire escaso, asfixiante. Traté de moverme, pero mi cuerpo no respondía. Solo escuchaba mi corazón, nada más. Busco mi celular y... Espera, ¿por qué estoy vestido de negro? Ricardo estaba en su cuarto esa noche, como de costumbre.
frente a la computadora. Con la cuarentena en curso, su rutina se había vuelto monótona. Ver videos, jugar videojuegos y buscar cualquier distracción que le hiciera olvidar el aislamiento. Aquella noche decidió ver videos de terror. La luz azul de la pantalla iluminaba su rostro mientras los auriculares lo sumergían en historias inquietantes. Todo estaba tranquilo, hasta que un sonido lo sacó de su concentración. Escuchó pasos en la sala de su casa. Se quedó inmóvil por un momento, intentando convencerse de que había sido su imaginación. Pero ahí estaban otra vez, pasos suaves, como si alguien estuviera descalzo. Ricardo no era precisamente valiente, pero la posibilidad de que alguien hubiera entrado en su casa lo hizo levantarse con el corazón latiendo con fuerza. Avanzó con cautela. Cada paso aumentaba su ansiedad. La casa estaba en completo silencio, salvo por el eco de sus propios movimientos. Al llegar a la sala, miró a su alrededor. Nada. No había nadie. Todo estaba en su lugar. No había sombras extrañas ni objetos fuera de sitio. Respiró hondo, aliviado. Tal vez era su mente jugándole una broma después de tantas horas viendo contenido de terror. Se dio la vuelta para regresar a su cuarto, pero en cuanto lo hizo, un escalofrío recorrió su espalda. Un pensamiento irracional se clavó en su mente. Debía voltear otra vez. Lo hizo. Y ahí estaba, una mujer inmóvil en medio de la sala. Su largo cabello cubría su rostro. Su vestido blanco caía hasta el suelo, pero no tenía pies visibles. Flotaba. El pánico lo paralizó por un instante antes de que su instinto lo hiciera reaccionar. Corrió de regreso a su cuarto y cerró la puerta de golpe. Su respiración era agitada. Sus manos temblaban. Sintió que su pecho estaba a punto de explotar por el miedo. Pero entonces algo inesperado sucedió. Ricardo dejó escapar una pequeña carcajada. Se acercó a su escritorio, tomó un bolígrafo y tachó una frase en una lista que tenía pegada en la pared. Aparición en la sala. Y ahí es cuando todo cobra sentido. Nada de lo que les he contado realmente sucedió. No hubo ningún fantasma, ninguna mujer flotando en la sala. Solo fue un acto predeterminado por la mente de un hombre aferrándose a cualquier cosa que lo hiciera sentir vivo. Aunque eso significara tener que ver inventar cosas que realmente no estaban ahí, tener que engañarse a sí mismo, porque lo verdaderamente aterrador de esta historia no es la aparición en la sala, sino lo que la soledad puede hacerle a la mente de un hombre.